الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बदरी साहबा जिनका जिक्र पहले Hoy hablaré sobre algunos detalles adicionales en relación a los compañeros Badri que he estado relatando, completando así el ciclo sobre estos compañeros que deseaba exponer. En referencia a Hazrat Amir bin Rabia, su padre se llamaba Rabia bin Ka bin Malik. Hay diversos relatos que narró. Abdullah bin Amir bin Rabia relata bajo la autoridad de su madre Hazrat Abdullah Laila bint Abi Asma, cuando nos marchábamos hacia Abisinia, Amir bin Rabia se fue hacia un recado y Hazrat Umar, que en ese momento aún era politeísta, vino y se paró frente a mí. Él nos había sometido a graves dificultades y crueldades. Hazrat Umar me dijo: «Oh Umme Abdullah, ¿te vas?». Le respondí: «Sí, por Dios. Salimos a una tierra de Dios hacia que Él nos otorgue facilidad». Vosotros nos habéis causado tanto dolor y nos habéis sometido a tanta persecución. Ante esto, Hazrat Umar dijo: «Que Dios sea vuestro protector». Ella dice: «Ese día oí cierta compasión en la voz de Hazrat Umar, que nunca antes había escuchado». Después, Hazrat Umar se marchó y se entristeció por nuestra partida. Continúa: «Cuando Hazrat Amir regresó de sus asuntos, le dije: «Oh Abu Abdullah, ¿has visto a Umar su afecto y su tristeza?». Ella debió informarle. Hazrat Amir respondió: «¿Tienes esperanzas de que se haga musulmán?». Yo le respondí afirmativamente. Después Hazrat Amir dijo: «El burro de Umar Khattab puede hacerse musulmán, pero el hombre que acabas de ver, es decir, Hazrat Umar, no aceptará el Islam». Hazrat Laila dice: «Hazrat Amir dijo esto por la desesperación que se había creado debido a la persecución y la crueldad que Hazrat Umar le hizo padecer por haber aceptado el Islam». Hazrat Abdullah bin Amir bin Rabia relata de su padre: «El santo profeta ﷺ nos envió a la expedición de Nakla, también conocida como la expedición de Abdullah bin Jash, que tuvo lugar antes de la batalla de Badr. Con nosotros venía Hazrat Amir bin Suraka, que era delgado y alto. En el camino comenzó a sentir una gran inanición, se encorvó y no pudo continuar con nosotros y se cayó. Tal era su estado de desfallecimiento. Entonces le atamos firmemente a una piedra al estómago y a la espalda, y pudo seguir con nosotros. Llegamos a una tribu árabe que nos hospedó. Después salió y dijo: «Solía creer que las piernas de una persona sostenían el estómago, pero en realidad es el estómago de una persona el que sostiene las piernas. Cuando una persona está en un estado de hambre, inanición y debilidad, es incapaz de caminar». Hazrat Abu Ummama
relata que en una ocasión el santo profeta sallallahu envió a Hazrat Amir bin Rabia y a Hazrat Sahal bin Hunayf a una misión de espionaje. En el año 8 después de la Égira, Hazrat Amir bin Rabia participó en la batalla de Salasil. En esta batalla su mano fue alcanzada por una flecha, causándole una herida. Abdullah bin Amir relata bajo la autoridad de su padre Hazrat Amir bin Rabia que en una ocasión el santo profeta sallallahu pasó junto a una tumba y preguntó de quién era. La gente respondió de que era la tumba de una mujer. Entonces dijo, ¿por qué no me habéis informado? La gente respondió, estabas dormido, así que no quisimos despertarte. Ante esto el santo profeta sallallahu dijo, no hagáis esto, debéis llamarme para los funerales. El santo profeta sallallahu reunió a las filas allí y realizó su oración fúnebre en la tumba. Abdullah bin Amir cuenta que su padre, Hazrat Amir bin Rabia, le dijo, cuando el santo profeta sallallahu nos enviaba a una expedición, solo teníamos un saco de dátiles como provisiones. El jefe del ejército distribuía un puñado de dátiles entre nosotros hasta que poco a poco se repartía un solo dátil. Luego progresivamente empezaban a terminar hasta que cada persona recibía un solo dátil. Hazrat Abdullah cuenta, dije, oh padre, ¿cómo podría un solo dátil bastaros o llenar vuestros estómagos? Él respondió, hijo, no digas eso, pues solo aprendimos su importancia cuando no teníamos ni siquiera eso. Pregunta a los hambrientos qué importancia tiene un solo dátil. Cuando Hazrat Umar expulsó a los judíos de Khaybar y distribuyó la tierra en el valle de Qura, Hazrat Amir bin Rabia estaba entre los que recibieron una parcela de tierra. Hazrat Amir acompañó a Hazrat Umar cuando fue a Yavia, un asentamiento en las afueras de Damasco. Según una narración, Hazrat Amir sostenía la bandera de Hazrat Umar. Además, cuando Hazrat Usman partió para el Hajj, peregrinación a la Meca, nombró a Hazrat Amir como su representante o líder en su hogar, en Medina. Existen diferencias entre el fallecimiento de Hazrat Amir bin Rabia. Según algunos, falleció durante el califato de Hazrat Usman, otros dicen que falleció en el año 32 o 33 después de la Égira. Algunos incluso dicen que falleció en el año 36 después de la Égira, mientras que otros afirman que fue en el año 37 después de la Égira. Según Alama Ibn Asakir, las narraciones sobre su fallecimiento en el año 32 después de la Égira parecen ser las más precisas. En la narración relativa a su fallecimiento se cuenta que tras el martirio de Hazrat Usman, Hazrat Amir permaneció en su casa la mayor parte del tiempo. La gente no supo nada de él hasta el día en que su cortejo fúnebre partió de su casa. Abdullah bin Amir narra de su padre Hazrat Amir bin Rabia durante la época del santo profeta sallallahu, un hombre de la tribu de Banu Fazara se casó con una mujer con una dote de 2 zapatos. El santo profeta sallallahu declaró este matrimonio lícito. En otras palabras, incluso una dote tan exigua como esta se declaraba lícita. Abdullah bin Amir narra de su padre Hazrat Amir bin Rabia que una vez durante un viaje vio al santo profeta sallallahu ofrecer 2 oraciones voluntarias a lomos de su camella por la noche. El santo profeta sallallahu continuó mirando la senda de la camella. Está permitido ofrecer oraciones dirigiéndoos hacia el frente de vuestro medio de transporte. Hazrat Amir bin Rabia narra: acompañé al santo profeta sallallahu en un viaje durante una noche oscura. Nos detuvimos en un lugar donde una persona recogió algunas piedras y preparó un lugar para la oración y rezamos en ese lugar.
Por la mañana nos dimos cuenta de que nuestra dirección para la oración era opuesta a la Qibla. Le dijimos al Santo Profeta Sallam: oh Profeta de Dios, anoche rezamos en dirección opuesta a la Qibla. Se dice que tras esto Dios Altísimo reveló el siguiente versículo en árabe: a Allah pertenece el este y el oeste, así que donde quiera que os volváis, allí estará el rostro de Allah. En otras palabras, no hay nada malo si se hace esto por un malentendido. Es muy posible que el Santo Profeta Sallam recitara este versículo en aquel momento. No significa necesariamente que se revelara en ese momento. No obstante, se trata de una narración tomada de Hilyat al-Awliya. Hazrat Amir bin Rabia narra que el Santo Profeta Sallam dijo: quien recita Darud de invocar bendiciones sobre el Profeta del Islam, sobre mí una vez, Dios envía salutaciones de paz sobre ellos 10 veces. Así pues, queda a vuestro criterio ofrecer saludos de paz con menor o mayor frecuencia. En otra narración, Hazrat Amir bin Rabia relata que el Santo Profeta Sallam dijo: durante el tiempo en que una persona me ofrece saludos de paz, los ángeles le envían saludos de paz. Por lo tanto, está en manos de la persona ofrecer más o menos saludos de paz. A continuación hablaré de Hazrat Haram bin Milhan, radhiyallahu anhu. Se dice que Hazrat Haram bin Milhan no tuvo descendencia. Hazrat Abdullah bin Abu Talha narra: Hazrat Anas me dijo que el Santo Profeta Sallam encomendó a su tío Hazrat Haram bin Milhan, hermano de Sulaim, junto a 70 hombres montados a ir hacia los Banu Amir. El jefe de los politeístas allí era Amir bin Tufel, quien pidió al Santo Profeta Sallam que aceptara una de sus 3 condiciones. Dijo que los habitantes de las ciudades podían seguir al Santo Profeta Sallam, pero los aldeanos quedarían bajo su liderazgo. También deseaba ser el sucesor del Santo Profeta Sallam tras su fallecimiento. De lo contrario, atacaría al Santo Profeta Sallam con un ejército de 2000 hombres entre Ghatafán. Como consecuencia, Amir enfermó de peste en casa de una mujer. Amir dijo: aquí estoy aquejado de forúnculos comunes, los mismos que afectaron a un camello joven perteneciente a una mujer de la progenie de Salul. Tráeme mi caballo. Montó su caballo y murió a los lomos de él. Su fin ha sido mencionado justo al principio de la narración. Un relato menciona su tribu y afirma que Hazrat Haram bin Milhan, que era hermano de Hazrat Sulaim, fue a Banu Amir acompañado por un hombre cojo y otro hombre que pertenecía a una tribu determinada. Haram se dirigió a ambos hombres y les dijo: quedaos cerca de mí. Me acercaré primero a la gente de Banu Amir. Si me reciben con paz, seguidme detrás, pero si me matan, volved con vuestros compañeros e informarles. Hazrat Haram se dirigió a Amir y le preguntó: ¿me recibes en son de paz para que pueda transmitir el mensaje del Santo Profeta Sallam? Tras decir esto, comenzaron a conversar. La gente de la tribu hizo una señal a alguien que se acercó por detrás y le tendió una emboscada, atravesándole el cuerpo con una lanza. Hazrat Haram limpió la sangre de sus heridas de su rostro, diciendo en árabe: Dios es el más grande, Allahu Akbar. Por el Señor de la Kaaba he logrado mi propósito. Entonces persiguieron a los demás y los mataron, y atacaron a los Qaris, los que habían memorizado el Corán, matándolos a todos excepto al hombre cojo que se había subido a la cima de la montaña. Allah nos reveló los detalles de esto. Después concluyó la mención de estas personas. El cojo anunció: di a nuestra gente que hemos encontrado a nuestro Señor. Él está contento con nosotros y nos ha concedido el regocijo. Durante ese tiempo el Santo Profeta Sallam oró contra esa gente durante 30 días cada mañana, en concreto contra las tribus de Ril, Dakwan, Banu Lihyan y Usaya, aquellos que traicionaron a Dios y al Santo Profeta Sallam. Está en una narración de Bukhari.
Según otra narración de Bukhari de Hazrat Anas, Hazrat Haram fue atacado con una lanza en lugar de un arpón. Teniendo en cuenta otras narraciones, Santo Profeta Sallam oró contra las dos tribus de Banu Sulaim, Ril y Dahwan, durante un mes durante las oraciones de la mañana. Hazrat Anas informa de que ese era el comienzo de la oración Kunut, una oración que se ofrece estando de pie. Antes no se realizaba la oración del Kunut. Al mencionar el incidente del martirio de aquellos que memorizaron el Corán y el espíritu de sus sacrificios, el Muslim Maud afirma: al estudiar la historia aprendemos que los compañeros iban a la guerra como si su martirio les trajera paz y satisfacción. Si se les infligía algún dolor durante la guerra, lo consideraban como un consuelo y un no dolor. Así, a lo largo de los relatos históricos encontramos innumerables ejemplos que demuestran que los compañeros consideraban que morir en el camino de Dios era una fuente de satisfacción para ellos. Por ejemplo, los Hufaz, aquellos que han memorizado el Sagrado Corán, que fueron enviados a una tribu hacia Arabia Central en el propósito de propagar el Islam. Entre ellos estaba Haram bin Milhan. Cuando fue a encontrarse con Amir bin Tufel, el líder de la tribu de la tribu Amir, el resto de la delegación se quedó atrás. Al principio, Amir bin Tufel y los miembros de su tribu acogieron abiertamente por hipocresía. Sin embargo, en cuanto se sentó y se puso cómodo y comenzó a predicar sobre el Islam, un miserable le indicó a su compañero y un individuo atacó a Haram bin Milhan por la espalda con una lanza, haciéndole caer. Mientras caía, las siguientes palabras estaban en sus labios: Allahu Akbar, es decir, Dios es el más grande, por el Señor de la Kaaba. He alcanzado la salvación. Entonces estos malvados individuos rodearon a los compañeros que quedaban y los atacaron. Amir bin Fuhera, el esclavo liberado de Abu Bakr, que estaba con el Santo Profeta Sallam durante la migración, también estaba entre este grupo de compañeros. De hecho, su asesino, que más tarde aceptó el Islam, declaró que la razón por la que aceptó el Islam fue porque el momento en que mató a Amir bin Fuhera, Amir dijo espontáneamente, es decir, por Dios, he alcanzado mi objetivo. Estos incidentes demuestran que en lugar de ser una fuente de tristeza, para los compañeros la muerte era una fuente de felicidad. Luego Hazrat Muslim Maud dice que algunas personas vinieron a encontrarse con el Santo Profeta Sallam. Dejaré este extracto y presentaré el extracto de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib mencionando detalles sobre este incidente. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib afirma: se trata de un incidente bastante detallado. Baram Amiri, quien era el jefe de la tribu situada en Arabia Central, conocida como los Banu Amir, se presentó ante el Santo Profeta Sallam para conocerle. El Santo Profeta Sallam, muy gentil y amablemente, le transmitió el mensaje del Islam y al principio también escuchó el discurso del Santo Profeta Sallam con interés y atención, pero no aceptó el Islam. Sin embargo, se sometió al Santo Profeta Sallam. Envía conmigo a algunos compañeros de Anaij que puedan viajar allí y predicar el mensaje del Islam a la gente de Naid. Estoy seguro de que el pueblo de Naid no rechazará tu mensaje. El Santo Profeta Sallam dijo: no confío en la gente de Naid. Abu Bara respondió: no te preocupes, yo garantizo su seguridad. Como Abu Bara era el jefe de una tribu y un hombre influyente, el Santo Profeta Sallam tomó su palabra y envió a un grupo de compañeros hacia Najd. Esta es la narración tal y como la cuenta la historia. Se narra en Bukhari que algunas personas de las tribus de Ril y Dahwan, etcétera, que eran ramas de la renombrada tribu conocida como los Banu Sulaim, se presentaron ante el Santo Profeta Sallam y afirmaron aceptar el Islam. Luego pidieron que se les enviaran algunos hombres para que les ayudaran contra los enemigos del Islam de su nación. No se especifica la naturaleza de la ayuda que solicitaron, misionero o militar. En cualquier caso, pidieron que se enviara a algunas personas con ellos para que les ayudaran. Una posibilidad para la reconciliación
de ambas narraciones es que quizás Abu Mara Amiri, jefe de la tribu de Amir, también vino junto con la gente de Ril y Dahuan y habló con el santo profeta Sasram en su nombre. Así, según el relato histórico, el santo profeta Sasram dijo: no me fío de la gente de Najd. A lo que él respondió: no te preocupes, te doy la seguridad de que tus compañeros no sufrirán ningún daño. Esto indica que la gente de Ril y Dahuan también habían venido con Abu Bara y el santo profeta Sasram estaba preocupado por ellos. En cualquier caso, el santo profeta Sasram envió un grupo de compañeros bajo el liderazgo de Mundhir bin Amr Ansari en Safar 4 después de la Égira. Estas personas eran en su mayoría de los Ansar y sumaban un total de 70 y casi todos ellos eran qaris, es decir, estaban bien versados en el sagrado Corán. Recogían leña de la selva durante el día para subsistir y pasaban la mayor parte de la noche adorando. Cuando esta gente llegó a un lugar conocido como Bir Mauna, que se llamaba así debido a un pozo de agua, un individuo llamado Haram bin Milhan, que era tío materno de Anas bin Malik, se adelantó en el mensaje del Islam a Amir bin Tufel, que era jefe de la tribu de Amir y sobrino paterno de Abu Bara Amiri. El resto de los compañeros se quedaron atrás. Cuando Haram bin Milhan llegó para encontrarse con Amir bin Tufel y sus seguidores como mensajero del santo profeta Sallam, al principio le dieron una calurosa bienvenida en su hipocresía, pero después de que se sentó completamente y se le hizo sentir a gusto y comenzó a predicar el mensaje del Islam, unos pocos malvados entre ellos hicieron una señal a alguien que golpeó a este inocente emisario con una lanza por detrás y lo mató allí mismo. En ese momento las siguientes palabras estaban en la boca de Haram bin Milhan: Allahu Akbar, Dios es el más grande. Por el Señor de la Kaaba he alcanzado mi objetivo. Amir bin Tufel no se conformó con el asesinato de este mensajero del santo profeta Sallam. De hecho, después de esto incitó a la gente de su tribu, los Banu Amir, a atacar también al resto de los musulmanes, pero ellos se negaron y dijeron que no atacarían a los musulmanes debido a la garantía de Abu Bara. Ante esto, Amir reunió a los Banu Ril, Dahuan y Usaya, etc., de la tribu de Sulem, es decir, las mismas tribus que habían acudido al santo profeta Sasem como delegación según la narración de Bukhari, y atacaron a esta pequeña indefensa comunidad de musulmanes. Cuando los musulmanes vieron a estas bestias sedientas de sangre correr hacia ellos, dijeron: no tenemos nada contra vosotros, solo hemos venido con un encargo del santo profeta Sasem, no hemos venido a luchar. Pero no escucharon ni una palabra y los asesinaron a todos. Entre los compañeros que estaban presentes en ese momento, solo se salvó un individuo que cojeaba y había conseguido subir a la cima de una montaña. El nombre de este compañero era Ka'b bin Zaid. De varias narraciones se desprende que los incrédulos también le atacaron, pero lo que resultó herido. Los incrédulos lo dieron por muerto, pero en realidad aún tenía vidas y sobrevivió. Dos individuos de entre esta comunidad de compañeros se había separado del grupo en ese momento para apacentar sus camellos, etc. Y sus nombres eran Amir bin Umayya Damri y Mundhir bin Muhammad. Cuando miraron hacia su campamento, vieron bandadas de pájaros volando sobre ellos. Comprendieron bien estas señales del desierto. Inmediatamente dedujeron que se había producido una batalla. Cuando regresaron, tenían ante sus ojos la atrocidad de la matanza perpetrada por los despiadados infieles. Al ver esta escena, también desde lejos se consultaron unos a otros qué debían hacer. Uno de ellos sugirió que escaparan inmediatamente y llegaran a Medina para informar al santo profeta Sasam. El otro, sin embargo, no aceptó esta propuesta y dijo: no huiré donde nuestro emir, Mundhir bin Amr, ha sido martirizado. Por ello siguió adelante y fue martirizado en la batalla. El otro, cuyo nombre era Amir bin Umayya Damri, fue hecho cautivo por los incrédulos. Tal vez lo habrían asesinado también, pero cuando se enteraron de que era la tribu
Mudar, según la costumbre de Arabia, Amir bin Tufel les cortó las trenzas y lo liberó, diciendo: mi madre ha jurado liberar a un esclavo a la tribu de Mudar y por lo tanto yo te libero. En otras palabras, de entre estos 70 compañeros solo sobrevivieron 2. Uno era este mismo Amir bin Umayya Damri y el segundo era Ka'b bin Zaid, a quien los incrédulos habían abandonado creyendo que ya estaba muerto. Amir bin Fuhaira, el esclavo liberado de Hazrat Abu Bakr y un devoto pionero del Islam, también estaba entre los compañeros que fueron martirizados en el incidente de Bir Mauna. Fue asesinado por una persona llamada Jabbar bin Salama. Después de Jabbar se hizo musulmán y afirma que la razón por la que él aceptó el Islam fue porque cuando martirizó a Amir bin Fuhaira gritó incontrolablemente: por Dios, he alcanzado mi objetivo. Afirma Jabbar: al oír estas palabras me quedé atónito porque acabo de asesinar a una persona y dice que ha logrado su objetivo. Qué cosa tan peculiar. Por eso cuando más tarde pregunté por el motivo, me informaron de que el pueblo musulmán consideraba el sacrificio de sus vidas en el camino de Dios como el mayor éxito que una persona puede alcanzar. Esto dejó una impresión tan duradera en mi disposición que en última instancia esta misma influencia me atrajo hacia el Islam. El santo profeta Sallallahu y sus compañeros recibieron noticias de los incidentes de Raji y Bir Maudan más o menos al mismo tiempo. El santo profeta Sallallahu se sintió profundamente apenado por estos incidentes hasta el punto de que las narraciones relatan que el santo profeta Sallallahu nunca se sintió tan profundamente afligido por nada antes ni después de estos acontecimientos. Sin duda que unos 80 compañeros fueran asesinados repentinamente mediante engaño, especialmente compañeros que eran hufaz del Santo Corán y pertenecían a una clase de gente pobre y desinteresada. No fue acontecimiento menor, sin ni siquiera para los estándares de las costumbres y prácticas bárbaras de Arabia. Para el santo profeta Salom, personalmente esta noticia no era diferente a la pérdida de los 80 hijos, más bien incluso más. La razón es que para un hombre espiritual los vínculos espirituales son mucho más queridos que las relaciones mundanas de un hombre mundano. De ahí que el santo profeta Salom se sintiera profundamente afligido por estos trágicos sucesos, pero en cualquier caso el Islam enseña a tener paciencia. Al oír esta noticia, el santo profeta Sallam dijo: después de esto, el santo profeta Sallam dijo las siguientes palabras: este es el resultado de la acción de Abi Bara, pues me había disgustado despedir a esta gente y temía a la gente de Najd. Luego se menciona a Hazrat Saad bin Khawla. Pertenecía a la tribu de Banu Malik bin Hasl bin Amir bin Lui, mientras que algunos historiadores han afirmado que era confederado de Banu Amir. Era de origen persa y pertenecía a las tribus que más tarde se asentaron en Yemen desde Persia. Amr bin Saad narra que la autoridad del padre Saad bin Waqas, el santo profeta Sallam, vino a visitarme cuando estaba enfermo en mi lecho de muerte, cuando el Hayat al-Wada. Le dijo el santo profeta Sallam: oh mensajero de Dios, mi enfermedad se ha agravado, como usted sabe. Soy rico, pero mi única heredera es mi hija. ¿Debo dar 2/3 de mi riqueza en caridad? El santo profeta Sallam respondió: no. Entonces pregunté: ¿debo ir a dar la mitad? El santo profeta Sallam respondió: no. Puedes dar 1/3, incluso esto es una cantidad sustancial. El santo profeta Sallam dijo entonces: es mejor para ti dejar a tus herederos prósperos que dejarlos en una situación difícil en la que tengan que mendigar a otros, y todo lo que gastes de tu riqueza para alcanzar la complacencia de Dios, ciertamente recibirás una recompensa por ello, hasta el punto de que incluso si pones un bocado de comida en la boca de tu esposa, recibirás una recompensa por ello. El narrador dijo entonces: oh mensajero de Dios, me quedaré atrás de mis compañeros, es decir, morirá allí. A lo que el santo profeta Sallam respondió: no te quedarás atrás, más bien cualquier buena acción que hagas para alcanzar la complacencia de Dios, alcanzarás un rango mayor por medio de ella. Es posible que te quedes, es decir, que vivas mucho tiempo, por lo que algunas personas se beneficiarán de ti y otras se verán perjudicadas por tu culpa. El santo profeta Sallam dijo además: oh Allah, cumple el propósito de la emigración de mis compañeros y no permitas que retrocedan. El narrador luego dice:
Sin embargo, al pobre Saad bin Jaulas, el santo profeta Sallallahu lo consoló porque después de la migración falleció mientras visitaba la Meca. En una narración se menciona que el santo profeta Sallallahu solía expresar su pesar por el hecho de que Saad bin Jaula había fallecido en la Meca. Esto se debió a que el santo profeta Sallallahu no le gustaba que nadie que hubiera emigrado a la Meca permaneciera allí más tiempo del que se requería para realizar el Hajj, peregrinación a la Meca o la Umra. Ismail bin Muhammad bin Saad narra que el santo profeta Sallallahu le ordenó a Said bin Umer al-Qari que Saad bin Jaula fallecía en la Meca, no lo enterrara en la Meca. Según otra narración, el santo profeta Sallallahu dijo con respecto a Saad bin Abi Waqqas que fallecía en la Meca, no lo enterrarán ahí. En Hayat al-Balda, cuando falleció Saad bin Jaula, su esposa estaba embarazada. Poco tiempo después de su fallecimiento, ella dio a luz. El niño nació poco después de su fallecimiento y algunas narraciones afirman que fue 25 noches después de su fallecimiento o incluso antes, cuando terminó el periodo de ninfas, 40 días después del parto. Se purificó y se adornó en previsión de recibir una propuesta de matrimonio de posibles pretendientes. Un hombre de Bani Abd al-Dar llamado Abu Sanabil bin Bukakik se acercó y le preguntó: ¿qué pasa? Veo que estás vestida. Quizás tienes la intención de casarte. Por Dios, no puedes casarte hasta que hayan pasado 4 meses y 10 días. Subayya declara: cuando me dijo esto, me cambié a mi traje de noche, fui donde el santo profeta Sallallahu y le pregunté sobre este asunto. El santo profeta Sallallahu dictaminó que era lícito casarme después del nacimiento del niño y si lo deseaba podía hacerlo. Uno puede entender ciertos asuntos de estos incidentes. El siguiente compañero es Abu al-Hasam bin Tayyan. El nombre de su hermano era Hazrat Ubaid bin Nubaid o Hazrat Atiq bin al-Tayyan y participó en la batalla de Ohad. En una narración se menciona que Hazrat Abu al-Hasan preguntó: soy el de los primeros en jurar lealtad, pero ¿cómo debemos jurar lealtad? El santo profeta Sallallahu respondió: júrame lealtad de la misma manera que los Bani Israel prometieron lealtad a Moisés alayhi salam. El santo profeta Sallallahu nombró a los Hazrat Abu al-Hasam y Hazrat Usaid bin Huder como guardianes de la tribu de Bani Abd al-Ashal. En la batalla tenían 2 espadas, de ahí que se le conociera como Du al-Saifan, de las 2 espadas. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha escrito que fue martirizado en la batalla de Siffin mientras luchaba del lado de Hazrat Ali. El siguiente compañero es Hazrat Asim bin Sabit. Uno de los hijos de Hazrat Asim fue Muhammad, nacido de Hind bin Malik. Con respecto a aquellas personas que estaban cerca del santo profeta Sallallahu durante la batalla de Ohad, el califa cuarto del Mesías Rahmatullah, en un versículo dijo de Imam Razi, mencionó los nombres de 14 personas y de quienes se pueden decir con absoluta certeza que estuvieron alrededor del santo profeta Sallallahu en la batalla y no lo abandonaron bajo ninguna circunstancia. De los que se mencionan, los nombres de los muhajirin son Hazrat Abu Bakr, Hazrat Ali. Los chiitas alegan que solo fue Hazrat Ali. Sin embargo, fue Hazrat Abu Bakr, Hazrat Ali, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Hazrat Saad bin Abu Waqqas, Hazrat Talha bin Ubaidullah, Hazrat Ubaida bin al-Jarrah y Hazrat Zubair bin al-Lawam. De Ansar fue Hazrat Khabbab bin Munzir, Hazrat Abu Duyana, Hazrat Asim bin Thabit, Hazrat Haris bin Nasima. Quizás fue Hazrat Sa'al bin Hunayf,
Usaid bin Hudayr y Hazrat Saad bin Muad. También se menciona que hubo 8 que juraron luchar hasta la muerte, 3 de los cuales eran emigrantes y 5 eran de los Ansar. Es interesante tener en cuenta que ni siquiera uno de ellos fue martirizado. Esta es la prueba de cómo Dios Altísimo los protegió a través de los medios extraordinarios. La siguiente mención es de Hazrat Sahal bin Hunayf Ansari. Hazrat Ibn Abbas narra que con motivo de la batalla de Badr había 100 camellos y 2 caballos con el santo profeta Sallallahu. Hazrat Miqdad bin Aswad montaba a uno de los caballos y Hazrat Musa bin Umer y Hazrat Sahal bin Hunayf iban montado en el otro. Los compañeros del santo profeta Sallallahu se turnaban para montar en los camellos. El santo profeta Sallallahu, Hazrat Ali, Hazrat Marthad bin Abu Marthad Ganavi, quien era un confederado de Hazrat Hamza bin Ibn Abdul Muttalib, se turnaban para montar en uno de los camellos. Hazrat Sahal bin Hunayf también se menciona entre los compañeros que permanecieron cerca del santo profeta Sallallahu durante la batalla de Uhud. Yusuf bin Amr menciona que una vez fue a Hazrat Sahal bin Hunayf y le pidió que narrara un hadith que había escuchado del santo profeta Sallallahu con respecto al grupo de Huruyya, es decir, a los Khawarij. Hazrat Sahal bin Hunayf declaró: narraré solo lo que he escuchado y nada más. Escuché al santo profeta Sallallahu mencionar sobre un grupo de personas que saldrá de aquí y señaló en dirección a Irak. Aunque recitaran el Corán, no iría más allá de sus gargantas. Abandonarán el Islam como una flecha atraviesa la presa. El narrador afirma que preguntó si el santo profeta Sallallahu había mencionado alguna señal para reconocerlos y respondió: esto es todo lo que escuché y no puedo decirte nada más. Te he narrado todo lo que he oído y puedes averiguarlo tú mismo. Umar bin Said narra que Hazrat Ali dirigió la oración fúnebre de Hazrat Sahal bin Hunayf y recitó en voz alta el takbir 5 veces. Ante esto la gente le preguntó por qué se recitaba el takbir de esta manera. Hazrat Ali declaró: este es Sahal bin Hunayf, quien estuvo entre los que participaron en la batalla de Badr, y la gente de Badr tiene una distinción sobre los demás. Por lo tanto, para aclarar esta distinción a la gente, recité los takbirs adicionales. Lo siguiente es la narración de Hazrat Jabbar bin Shahr. La expedición de Hazrat Ali a Banu Tay tuvo lugar en Rabi al-Akhir, 9 después de la Égira. En relación a esto está escrito que el santo profeta Sallallahu me envió a Hazrat Ali junto con 150 personas a Banu Tay para destruir su ídolo Fuls. El área de Banu Tay estaba situada en el noroeste de Medina. Por esta expedición, Santo Profeta Sallallahu le dio a Hazrat Ali un gran estandarte negro y una pequeña bandera blanca. Hazrat Ali atacó a la gente de Hatim por la mañana y destruyó su ídolo Fuls. Hazrat Ali regresó a Medina con una gran cantidad de riquezas tomadas a los Banu Taib como botín de guerra y muchos prisioneros. Durante esta expedición la bandera fue llevada por Hazrat Jabbar bin Shahr. En esta expedición, cuando Hazrat Ali buscó el consejo de sus compañeros, Hazrat Jabbar bin Shahr dijo que debían viajar en sus monturas durante la noche y atacar a primera hora de la mañana. Hazrat Ali aprobó esta sugerencia suya. Está narrado por Hazrat Jabir bin Abdullah que estaba a la izquierda del santo profeta Sallallahu y el santo profeta Sallallahu lo colocó a su lado derecho. Luego, cuando llegó a Hazrat Jabbar ibn Shahr, el santo profeta Sallallahu colocó a ambos detrás de él. Una narración se menciona que Hazrat Umar bin Abu Bakr fue martirizado por Amr bin Abd. Sin embargo, se dice en otra narración, Hazrat Umar bin Abu Bakr fue martirizado por Hassan bin Zaid.
La mención de Hazrat Jabbar bin Sahar finaliza aquí. दाऊद ने शहीद किया और दूसरी रिवायत में है कि उमैर बिन अबी वकास को आसिम बिन सईद ने शहीद किया। एक रिवायत ये है कि सफ़र 9 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा को Y ahora se mencionarán detalles sobre Hazrat Umar bin Abi Waqas. Una narración que no podía ser mencionado anteriormente en relación con él fue que fue martirizado por Amr bin Abdubud, aunque según otra narración fue martirizado por Hassan bin Said. En otra narración se menciona que Santo Rey Tassalam envió a Hazrat जुम्मा गूंगा बन गया और फिर मौका पाकर Qutba चीख चीख कर अपने कबीले वालों को मुतवज्जो junto con otras 20 personas en el año 9 de la Égira hacia una rama de la tribu Hassam que vivía cerca de Tabala. El santo profeta Sassam les ordenó comenzar en un ataque repentino. Estos compañeros partían en 10 camellos y se turnaban para montar sobre ellos. En el camino apresaron a un hombre y empezaron a interrogarlo. Este comenzó a hacer como si no pudiera hablar, pero de repente, en cuanto encontró la oportunidad, comenzó a gritar para alertar a la gente de su tribu. Tras esto mataron al hombre, Hazrat Qutba y sus compañeros esperaron y cuando la gente de esa tribu durmió, comenzaron a atacarle en un ataque repentino contra ellos. Según produjo la batalla feroz y los hombres de ambos lados sufrieron heridas. Hazrat Qutba mató a muchos de los suyos y luego regresó a Medina con su ganado y sus mujeres. Después de sacar una porción de humus, a cada persona se le dieron 4 camellos y en ese tiempo cada camello valía 10 cabras. Imam Bahui afirma que Hazrat Qutba bin Amr no narró esta decía en cualquier caso la serie de los compañeros que quería mencionar ha llegado a su fin. Con esto me gustaría que recordar a todos que oréis por los Ahmadis de Pakistán. Orad para que Dios Altísimo les proporcione tranquilidad y ya que actualmente se enfrentan en condiciones muy difíciles, que Dios Altísimo otorgue sabiduría a aquellos que son responsables de defender la justicia, la ley y la orden y también a aquellos que cometen crueldades en el nombre de Dios y su mensajero Sallam o para que sean atrapados por su ira. Además, orad por los miembros de Burkina Faso, quienes todavía están pasando por tiempos difíciles, ya que los terroristas siguen perpetrando crueldades en nombre de Dios y su mensajero Sallam. También orad por los miembros de Argelia, ya que ciertos funcionarios gubernamentales y legales están cometiendo injusticias contra los Ahmadis. Que Dios Altísimo mantenga a todos en su protección, particularmente concentraros en las oraciones y las limosnas. Que Dios Altísimo proteja a todos de las malvadas estrategias de los enemigos. Después de la oración de viernes dirigiré algunas oraciones fúnebres en ausencia. Mencionaré sus detalles. La primera mención es del respetado Muhammad Rashid Sahib Shahid. Era hijo de Chaudhry Basharat Ahmad Sahib de Goteriala, en el distrito de Gujarat. El 19 de febrero, 2 opositores del Ahmadiyyat entraron en su casa y le dispararon y lo martirizaron. A Allah pertenecemos y al volveremos. En el momento de su fallecimiento, el mártir fallecido tenía más de 70 años. Según los informes, el respetado Muhammad Rashid Sahib estaba solo en su casa de Goteriala, Gujarat. Tenía un dispensario homeopático gratuito en su casa para beneficio de los habitantes de su pueblo y de la zona cercana. 2 jóvenes del pueblo entraron en su dispensario con la excusa de buscar medicinas y le dispararon. Se dice que el que efectuó los disparos era un hafiz de Corán y que la bala de su disparo alcanzó al respetado Muhammad Rashid Sahib en la frente y falleció inmediatamente. Tras el incidente, los agresores huyeron del hogar. Un ayudante del fallecido llegó unos minutos después y denunció el incidente en la comisaría local. También se ha informado de que uno de los asaltantes, que era el hafiz de Corán, su cuerpo fue encontrado en el campo cercano y la policía también está investigando su muerte. El otro agresor ha sido detenido por la policía, al menos en este caso de la policía detenió al agresor. El Ahmadiyyat entró en la familia del mártir fallecido a través de Hazrat Munshi Sultan Alim Sahib, que era compañero del Mesías prometido del Islam, y vivía en Goteriala, Gujarat, y era profesor de una escuela local. Tuvo el honor de viajar a Qadian y jurar lealtad a la mano del Mesías prometido del Islam en 1906.
Tras terminar sus exámenes de matriculación, el mártir fallecido se alistó en el ejército. Sin embargo, dejó el ejército al cabo de unos años y se trasladó a Noruega en 1984-85 con su familia durante algún tiempo. A pesar de haber adquirido la nacionalidad noruega, regresó a su pueblo ancestral en 2008 y viajaba a menudo de un lado a otro. Junto con el terrateniente, puso en marcha un dispensario homeopático gratuito en su aldea ancestral para atender a la población local, que continuó hasta el final de su vida. Por la gracia de Dios, el mártir fallecido era un musi. En el momento de su martirio ocupaba el cargo del secretario Islahu Irshad de Gotariala. Era muy sociable y cariñoso, trataba a todos como si fueran suyos y mantenía una relación amistosa con ellos. Su pasión por servir a los demás era una de sus cualidades más destacadas. Independientemente de su fe, prestaba ayuda económica y moral a los necesitados, amaba el califato. La hospitalidad era una de sus cualidades distintivas, estaba especialmente a la vanguardia de la hora de atender a cualquier invitado en la sede. Rezaba con regularidad, de vez en cuando organizaba un campamento médico gratuito en la zona. Su sobrino Rafi Ahmed, misionero de Costa de Marfil, afirma el mártir fallecido era querido por todos, además de rebosar pasión por servir a los demás, era excelente invocador de Dios y extremadamente magnánimo. Dios Altísimo ha concedido a sus esfuerzos la capacidad de curar. Escuchaba regularmente los sermones del viernes con gran atención. Recientemente la esposa del mártir fallecido, Parvin Akhtar, que se encuentra en Noruega, tuvo un sueño en el que el mártir fallecido era atacado y alguien intentaba quitarle la vida, de ahí que le pidiera que permaneciera vigilante. Al mártir fallecido le sobrevivían su esposa Parvin Akhtar, que vive en Noruega, 2 hijos y 5 hijas, una de las cuales vive en Pakistán y las demás en diversos países. El misionero encargado de Noruega, Shahid Mahmoud Kalun, escribe: era una persona extremadamente amable y sencilla. Ayudaba a los noruegos suministrándoles medicamentos homeopáticos. Llevaba unos 12 o 13 años viviendo en su pueblo de Pakistán desde su jubilación y sirviendo a la gente de allí. Durante este periodo también visitaba Noruega de vez en cuando. Dios Altísimo había bendecido sus esfuerzos con la capacidad de curar. Siempre estaba dispuesto a ayudar a los enfermos e incluso los llevaba medicina a su casa. Su mujer era pariente suya. En un principio no había aceptado el Ahmadiyyat, pero no se opuso a su marido. De hecho, todos sus hijos se casaron en hogares Ahmadi. La última vez que visitó Noruega, en octubre de 2018, ayudó a la esposa a hacer el Bayat, juramento de lealtad. Decía que el motivo de su visita era que su esposa pudiera hacer Bayat. Decía: en Pakistán hay mucha oposición e incluso recibe amenazas. Sin embargo, allí hay mucha pobreza y por eso la gente no puede comprar medicinas. Gracias a mí, los pobres pueden recibir tratamiento gratuito. No temo la muerte, pues está destinada a llegar algún día. Los Ahmadis siguen prestando allí servicios a la humanidad y lo hacen sin miedo. Que Dios Altísimo conceda el perdón y la misericordia al respetado Muhammad Rashid y otorgue a la familia del mártir fallecido paciencia y tolerancia. La siguiente mención se refiere a 2 personas. La respetada Amani Basam Ahulawi y el Salah Abdul-Muin Kutesh de Iskenderun, Turquía. El misionero y presidente Siddiq Saib escribe: como resultado de los 2 grandes terremotos ocurridos en Turquía el 6 de febrero de 2023, dos Ahmadis, una madre y su hijo, también perdieron la vida. A Allah pertenecemos y volveremos. Aparte de ellos, el resto de los Ahmadis permanecieron en general a salvo del terremoto, salvo heridas leves. De los fallecidos, una mujer siria de 23 años llamada Amami Saiba, que pertenecía a la comunidad de Iskenderun, era esposa de Abul Moin Kutesh y nuera del respetado Salah Kutesh Abul Khalid, el presidente de la comunidad de Iskenderun. Amani Saiba aceptó la Ahmadiyya hace unos 2 meses junto con su marido. Su suegro, el respetado Salah Kutesh, dijo que justo un día antes del terremoto preguntó a Amami si había informado a su familia que había aceptado el Ahmadiyya. A lo que Amami Saiba respondió que efectivamente había informado a sus padres de su aceptación del Ahmadiyya. Salah Saib dijo que Amami Saiba estaba muy satisfecha por el hecho de que sus padres no hubieran mostrado
una reacción dura al enterarse de su aceptación del Ahmadiyya. Su hijo de 3 años también murió. A Allah pertenecemos y al volveremos. Ambos quedaron atrapados bajo los escombros y fueron sacados 2 días después, cuando ya habían perdido la vida. A Mani Sahiba le sobrevivían su esposo y el respetado Abu Muhammad Kotesh y una hija de 6 años, Abira. Shamsuddin Balabari, misionero de Kababir, afirma: la familia de Mami Sahiba y su esposo Abdul Kotesh emigró a Turquía desde Siria. Mami Sahiba era una mujer muy sincera y que se entregaba al servicio y pertenecía contenta. Al enterarse de la importancia de hacer el bet, no dudó en aceptar el juramento de lealtad. De hecho, también animó a su marido y a sus hermanos. Y continúa: mi esposa me dice que se dio cuenta específicamente de que la fallecida permanecía unida a sus suegros y los trataba con gran amor y afecto. Estaba muy contenta el día de que hizo bet y se despidió de nosotros con gran sinceridad. Que Dios Altísimo los trate con perdón y misericordia. La tercera mención y cuya oración fúnebre ofreceré es Maksud Ahmad Munib, un misionero fallecido el 15 de febrero debido a un ataque al corazón a la edad de 53 años. A Allah pertenecemos y al volveremos. Por la gracia de Dios Altísimo era un musi. Su padre era el respetado Chaudhry Khan Muhammad. Aceptó el Ahmadiyya en 1974. Se graduó en Jamia Ahmadiyya Rabwa en 1991 con el título de Mubashir. Después sirvió en varias ciudades de Pakistán bajo el mando de Nazarat Islah Irshad Markaziyya. De 1998 a 2006 tuvo la oportunidad de servir en Kenia, país de África Oriental. Luego regresó a Pakistán y ha estado sirviendo estos días como misionero en el distrito de Quetta. Le sobreviven su esposa, un hijo y 2 hijas. El Nazir Islah Irshad ha escrito que era sincero y devoto en su trabajo y que era un misionero muy trabajador. Abdul Wakil, misionero de Quetta, escribe: sentía un gran respeto por los devotos de la vida. Y si el difunto no sabía algo, no dudaba en preguntármelo, aunque yo era mucho más joven que él. El fallecido pasó algún tiempo en Kenia y siempre hacía alguna mención a Kenia en sus conversaciones. El pueblo de Kenia había encontrado un lugar en su corazón. El fallecido solía decir que el pueblo de Kenia estaba a la vanguardia de la sinceridad y mostraba mucho amor. Farid Mubarak, que es el Qaid Majlis, escribe: era extremadamente puro, piadoso, devoto, siempre dispuesto a sacrificarse por el bien de la comunidad y poseía un profundo amor por el califato. Y continúa: cuando supe que se destinaba a Quetta, a un misionero muy veterano, me puse muy contento porque era lo que necesitaba la comunidad de Quetta. Me conquistó en nuestro primer encuentro. El día que pronunció su primer sermón en la mezquita del distrito de Quetta, fue felicitada por todas las personas que le escucharon. Era muy hospitalario, invitaba a todo el mundo a visitar su casa y los atendía con esmero. La pasión que sentía por la comunidad musulmana se reflejaba en sus ojos. Cada vez que pronunciaba un discurso estaba tan lleno de pasión que las lágrimas brotaban de sus ojos de quienes le escuchaban. Participaba en actos y giras y se esforzaba por inculcar la preocupación por la comunidad musulmana en los corazones de todas las personas que conocía. Poseía un vasto tesoro de conocimiento sobre la comunidad, era extremadamente humilde, como nunca he visto en mi vida. Luego dice: durante la oración del viernes anterior, el día antes de su fallecimiento, había un resplandor único que emanaba de su rostro. Cuando le miré, le dije al misionero en presencia de Nazim Amumi que aquel día estaba excepcionalmente guapo. No teníamos ni idea de que este sería su último viernes. Fue después de esto cuando falleció. Que Dios Altísimo le conceda perdón y misericordia y le ve su posición. Si Dios quiere, dirigiré las oraciones fúnebres en ausencia de todos los miembros fallecidos.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر